El tema de hoy es la parte de electrostática. ¿Cuántas veces habremos presenciado fenómenos? Por ejemplo, cuando agarramos un lapicero y lo frotamos y acercamos a una pequeña cantidad de repente de papel ahí desmenuzado, lo que notamos es de que inmediatamente ese papelito se tiende a pegar pues al lapicero. O de repente cuando agarramos nuestra chompa y nos sacamos pues habiendo estado de repente en un lugar muy caluroso, con aire, nos sacamos la chompa y al momento de sacarnos escuchamos una especie de chasquidos, ¿no? Y si esa misma chompa nos sacamos de repente en un cuarto oscuro, observamos pequeñas lucecitas que empiezan a salir, ¿no? O de repente cuando nos peinamos con nuestro cabello totalmente seco en un lugar de repente en el cual estamos a la intemperie del sol y del aire, lo que vamos a escuchar es unos chasquidos, ¿no? Y si nosotros mismos nos peinamos en un cuarto totalmente oscuro mirándonos en un espejo, vamos a observar pequeñas lucecitas, ¿no?, que empiezan a salir de nuestro cabello. Y la pregunta es ¿por qué suceden estos fenómenos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar a continuación, ¿no? Todos los cuerpos en general, en la naturaleza, encierran ciertas propiedades eléctricas, pero esas propiedades eléctricas que encierran los cuerpos se van a manifestar justamente cuando los cuerpos van a adquirir lo que usted conoce con el nombre de carga eléctrica. Pero ¿qué cosa es la carga, no? Veamos por aquí a continuación. En la naturaleza encontramos a la mayoría de los cuerpos que podemos presenciar, por no decir todos los cuerpos, encontramos pues cuerpos con electricidad neutra. ¿Qué significa cuerpos con electricidad neutra? Significa que la cantidad de protones que presenta ahí el cuerpo y la cantidad de electrones que va a tener en su totalidad van a ser pues iguales, ¿no? Si yo veo que un cuerpo tiene la misma cantidad de electrones y protones, entonces voy a decir, en este caso, mire por acá, ¿ve? Si yo digo que estas dos cantidades son iguales, vamos a decir que el cuerpo presenta pues carga neutra. ¿Qué significa carga neutra? Significa que su carga total va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Pero una de nuestras preguntas es, ¿qué sucede si este cuerpo, por algún mecanismo, el cuerpo pues empieza a ganar lo que usted conoce con el nombre de electrones? De repente, por algún mecanismo, nosotros agarramos ese cuerpo y le proporcionamos cierta cantidad de electrones. Al proporcionarle cierta cantidad de electrones se va a producir un desbalance de esos electrones. Por eso no lo entiendo. Es decir, inicialmente la carga era pues 0, ¿no? Decíamos así porque el número de protones y electrones eran iguales. Pero cuando este cuerpo empieza a recibir ya sea un electrón o varios electrones, va a haber un desbalance, es decir, el número de electrones va a ser mayor al número de protones. ¿Ve? Entonces está recibiendo electrones, ¿ve? Empieza a recibir más electrones de lo que inicialmente era neutro. Entonces, ahora lo que voy a obtener es que el número de electrones es mayor que el número de protones. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que acá hay un exceso. ¿Pero exceso de qué? De electrones. Y como hay un exceso de electrones y la carga de electrones es negativo, quiere decir que este cuerpo se va a cargar negativamente, ¿correcto? Entonces el cuerpo se carga negativamente. Quiere decir que la carga del cuerpo, para nuestro caso, va a ser negativo, ¿no? Pero ¿qué sucede si este cuerpo, en vez de ganar estos electrones, le hacemos perder electrones? Mire por acá. Inicialmente el cuerpo era neutro, así habíamos visto, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de electrones y protones eran iguales, inicialmente, ¿verdad? Ahora nuestra pregunta es, ¿qué sucede si el cuerpo, por algún mecanismo, le empezamos a quitar sus electrones? ¿Ve? Le estamos quitando electrones, ¿eh? Entonces, cuando le empezamos a quitar electrones, se produce pues un desbalance de esas cargas, ¿no? Es decir, ahora el número de protones va a ser mayor al número de ¿qué? De los llamados electrones.
Como el número de protones es mayor que el número de electrones, voy a decir que acá va a presentar un defecto, pero ¿defecto de qué? De electrones. Por consiguiente, como hay mayor cantidad de cargas positivas, vamos a decir que el cuerpo se ha cargado positivamente. Entonces, ¿qué mide la carga eléctrica? Mide la cantidad de exceso o defecto, pero ¿de qué? De los electrones. Y está cuantificada. ¿Qué significa cuantificar? Cuantificar significa contar. O sea, quiere decir que la cantidad de carga que presenta un cuerpo se puede contar, ¿no? Pero se puede contar en cantidades de qué? De los llamados electrones. Por ejemplo, si un cuerpo ganó 2 electrones, entonces ese exceso de los 2 electrones es su carga. Su carga viene a ser los 2 electrones. Pero si ganara 5, su carga sería los 5 llamados electrones. Por eso que decimos que está cuantificada, no se puede contar, ¿ve? Entonces, mire por acá. Está cuantificada como una cantidad entera de cargas elementales. ¿A qué nos referimos la carga elemental? La carga elemental es justamente la carga del electrón, ¿correcto? O la carga del protón. Pero en este caso, la carga lo voy a calcular como más menos n multiplicado por e, cuya unidad es el coulomb, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué cosa es este n? Este n es un número entero, pero es un número entero de los electrones que ha ganado o ha perdido el cuerpo, ¿no? Porque yo no puedo decir, ¿sabes qué, profesor? El cuerpo perdió la mitad de un electrón, eso es imposible, ¿no es cierto? Como que agarráramos un electroncito y ¡plá! Lo cortamos por la mitad, pues eso no va a darse, pues. Por eso que decimos que se calcula como un número entero de electrones, ¿no? ¿Correcto? ¿Y qué cosa es E? E es el valor absoluto de la carga del electrón. ¿Cuánto vale E? Vale 1,6 por 10 a la ¿cuánto? Menos 19. ¿Correcto? Este es el valor de E. ¿Cuándo decimos que un cuerpo presenta carga positiva? Recordando, cuando ha perdido, ¿qué cosa? Electrones. ¿Cuándo decimos que un cuerpo presenta carga negativa? Cuando ha ganado, ¿qué cosa? Electrones. ¿Correcto? Muy bien. A ver, mire este ejemplo. Un cuerpo durante el frotamiento ha ganado 5 por 10 a la 16, ¿qué cosa? Electrones. Determine su carga, dice. Yo te pregunto, voy a colocar acá un cuerpo, ¿te parece? Aquí está el cuerpecito. Acá tenemos el cuerpo, muy bien. Pero ¿qué sucede con este cuerpo? Dice que va a ganar electrones. Tú ya sabes, ¿no es cierto? Cuando este cuerpo empieza a ganar los llamados electrones, entonces quiere decir que el cuerpo se va a cargar ¿cómo? Negativamente, porque está ganando electrones, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas eso? Muy bien. Pero ¿cómo voy a calcular esa carga? Se va a calcular como más menos n por e. Así era, ¿verdad? Pero en este caso, como está ganando electrones, se va a cargar negativamente, ¿correcto? Pero ¿cómo voy a calcular la carga? Como n. ¿Cuánto viene a ser la cantidad de electrones que ha ganado? 5 por 10 a la 16. ¿Y cuánto vale la carga elemental del electrón? ¿Te acuerdas tú? ¿Correcto? Es pues, mire acá, 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, eso voy a colocar aquí, ¿ve? 1,6 por 10 a la menos 19. Quiero que me ayudes a multiplicar, ¿estamos? Primero, que la carga me va a salir negativo. 5 por 1,6 sería 8. Ahora, bases iguales, los exponentes tengo que restar, porque son signos contrarios, ¿verdad? 16 menos 19, ¿cuánto es? Muy bien, menos 3. Esto es la carga, ¿correcto? Entonces, así he calculado lo que es la carga. Recordemos
algunos prefijos que nosotros ya habíamos estudiado en los primeros capítulos, ¿no? 10 a la menos 3 significa pues mili, y su representación es mediante una m, ¿verdad? No olvidar también que 10 a la menos 6 es micro, y su símbolo es pues mu. 10 a la menos 9 se le conoce con el nombre de nano, y su símbolo es n. 10 a la menos 12, que lo utilizamos, su símbolo es, perdón, su unidad es pico, y su símbolo es p. Hay que recordar estas cositas, ¿ya? Porque a veces nos van a decir, ¿sabes qué? Se tiene una carga de 8 microcoulomb. 8 microcoulomb. Profesor, ¿pero qué cosa es 8 microcoulomb? Digo, 8 micro significa 10 a la menos 6, o sea, significa 8 por 10 a la menos 6, ¿correcto? Muy bien. O de repente pueden utilizar cualquiera de estas cantidades, ¿no? Por ejemplo, se tiene una carga de 5 milicoulomb. Mili. 5 mili. O sea, sería 5 por 10 a la ¿cuánto? Menos 3. A ver, Juan, lo que vamos a ver a continuación es la electrización de los cuerpos. Normalmente en la naturaleza encontramos cuerpos neutros. Tú ya sabes que es un cuerpo neutro, ¿no? Un cuerpo neutro es aquel que tiene igual cantidad de electrones y protones. Una de nuestras preguntas era, ¿qué ocurría si un cuerpo ganaba electrones? Se iba a cargar negativamente. Si un cuerpo perdía electrones, se iba a cargar positivamente. Pero ahora nuestra pregunta es, ¿por qué el cuerpo ha ganado electrones? ¿Y por qué ese cuerpo ha perdido electrones? Hay que entender de que cuando un cuerpo gana electrones, se supone que alguien te ha tenido que influenciar para que ese cuerpo pueda ganar electrones, ¿no? O de repente, si el cuerpo pierde electrones, alguien ha tenido que ver en esa pérdida de electrones, ¿no? Cuando un cuerpo adquiere ciertas propiedades eléctricas, como es el caso de cargarse positivo o negativo, nosotros decimos que ese cuerpo se ha electrizado. Pero para hablar de que ese cuerpo se electriza, no vayas a pensar de que todos los cuerpos en la naturaleza, pues, tienden pues a perder electrones, ¿no? Y todos los cuerpos tienen esa facilidad de ganar electrones, ¿no? Hay algunos cuerpos que van a tener esa facilidad de poder ganar electrones, y hay otros cuerpos van a tener la facilidad de perderlos, ¿no? Lo que vamos a hacer por acá es lo siguiente, ¿no? Hemos convenido ordenar dichos materiales según el orden de quienes tienen la tendencia de perder electrones. Por ejemplo, la piel de conejo, su tendencia es a perder electrones en comparación a lo que es el vidrio o el cabello, nuestro cabello, el nylon, la lana. En este orden hemos convenido colocar entonces quienes tienen pues más tendencia de perder electrones, ¿no? Claro que el plástico, su tendencia en comparación a la piel de conejo es menor, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene la tendencia de perder rápidamente los electrones? El cabello en comparación pues al plástico. Por ejemplo, si nosotros agarramos un lapicero, esto de acá es de un material plástico, ¿verdad? En comparación al lapicero, que es el plástico, y nuestro cabello tiene más tendencia de perder electrones. O sea, quiere decir que si yo agarro y empiezo a frotar de esta forma, froto, ¿no?, el plástico con mi cabello, después de haberlo frotado, y esto mismo acerco a filamentos, por ejemplo, de papel, lo que vamos a notar es que inmediatamente el papel tiende a pegarse pues a este plástico, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué? Pues, ¿y qué ha ocurrido, ¿no?, durante el frotamiento, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pues, ¿no? Siempre tenemos pues esa impresión de conocer más, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente por acá. Mire por acá, por favor. Por frotamiento, electrización por frotamiento. Al frotar la lana con el plástico, miren, vamos a escoger en este caso la lana y el plástico. ¿Quién de los dos tiene más tendencia a perder electrones? La lana, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando usted frota la lana con el plástico? Debido al friccionamiento, provoca una separación de los electrones externos de los átomos de la lana. O sea, esta lana tiene pues gran cantidad de átomos. Esos átomos tienen electrones, ¿no es cierto?
justo en las últimas capas de los átomos de la lana, tiene pues electrones, ¿no? Que están más libres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Al momento de friccionar, o sea, al frotar de esta forma, frotamos la lana con el plástico. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Frotamos, frotamos, frotamos. Inmediatamente los electrones de la lana empiezan a separarse, los cuales se liberan, y al liberarse, estos electrones de la lana inmediatamente van a ser cedidos pues al plástico. Es decir, el plástico empieza a ganar los electrones de la lana, ¿no? La lana empieza rápidamente a perder sus electrones. Y como la lana pierde electrones, esta lana se va a cargar positivamente, ¿ven? Se carga positivo porque está perdiendo justamente electrones. Y como él se carga positivo, alguien ha tenido que robar esos electrones. Y justamente es el plástico el quien ha ganado los electrones, ¿no? Y debido a esto, el plástico se carga negativamente. Ahora, pero se supone que una cierta cantidad de electrones han pasado para acá, ¿no? Por eso que él se ha cargado negativo y él se ha cargado positivo, ¿no? Por conservación de la carga, esto se va a cargar negativamente con una cantidad de carga Q y él se va a cargar positivamente con el mismo valor de carga Q. Si yo sumo ambas cantidades, me va a salir 0. ¿Por qué? Porque justamente se cumple lo que es la conservación de la carga, ¿no? La carga no se crea, pues. No hemos creado carga, ¿no? Lo único que hemos hecho es redistribuir los electrones acá, ¿no? Durante el frotamiento, ¿no? ¿Correcto? Entonces, a este proceso llamamos por frotación. A ver, jóvenes, ahora vamos a ver por contacto. Cuando nosotros, por ejemplo, agarramos dos cuerpos que han sido cargados, o de repente uno de ellos cargado y otro no, y lo acercamos, lo que se va a producir es un flujo de electrones. Por eso sigo sin entender, pues. Mira por acá. Cuando nosotros hablamos de electrización por contacto, lo que se va a considerar acá es que esta forma de cargar es debido a un flujo, pero de los llamados que electrones. Es decir, los electrones van a viajar de menor a mayor potencial. ¿Correcto? Profesor, pero ¿qué cosa es potencial? Eso ahí lo vamos a ver más adelante, ¿te parece? Ahorita lo que nosotros vamos a identificar es que los electrones viajan de menor a mayor potencial. Pero ¿cómo es esto, no? Porque ni siquiera hemos visto qué era potencial, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo, el experimento, vamos a colocar por acá dos esferas del mismo radio. Una de ellas lo voy a cargar positivamente, ¿te parece? Aquí estoy colocando entonces una esferita positivo, ahí está, carga positiva, Q, y esta esfera con carga neutra, es decir, su carga vale ¿cuánto? 0. ¿Qué sucede cuando usted las pone en contacto? Al ponerlas en contacto, se va a producir una transferencia de electrones. Profesor, pero ¿cómo es eso de transferencia de electrones? Mira por acá, él es positivo y él está neutro. ¿Qué significa neutro? Que tiene igual cantidad de protones y electrones. ¿Ve? La misma cantidad de protones y electrones. Cuando usted pone en contacto, como acá hay mayor demanda de cargas positivas, entonces estas cargas positivas lo que van a hacer inmediatamente es atraer a los negativos. Lo empieza a atraer, lo empieza a jalar. Y como los empieza a jalar, estos electrones se empiezan a mover para allá, porque están siendo jalados. Entonces, a este movimiento de electrones que surge acá, es lo que nosotros llamamos flujo de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí hay un flujo de electrones que empieza a movilizarse, ¿no? Pero estos electrones empiezan a moverse, a moverse, a moverse. Ese movimiento de los electrones no vayas a pensar que es eterno, ¿no? Va a llegar un momento en el cual ese flujo va a cesar. ¿Qué significa que va a cesar? Que ya no va a haber movimiento de electrones. Pero, ¿cuándo llegará a cesar ese movimiento de electrones?
Esa transferencia cesa cuando alcanzan el llamado equilibrio electrostático. ¿Qué significa equilibrio electrostático? Mira por acá. Significa entonces que los potenciales finales van a ser iguales. ¿Correcto? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿te parece? Ahora, cuando se alcanza el equilibrio electrostático y como estas esferas son del mismo radio, significa que al final, mira, él queda cargado positivo, ¿verdad? Como ha perdido electrones, como él pierde electrones, se carga también positivo. Y como son del mismo radio, ¿ve? Mismo radio, la carga final de él y la carga final de él, ¿cómo van a ser? Iguales. ¿Correcto? Solamente por tener el mismo radio. Sus cargas finales entonces son, ¿qué cosa? Iguales. Ahora lo que vamos a ver por acá es la electrización, pero por inducción. ¿Cuándo hablamos de una electrización por inducción? Cuando usted habla de una electrización por inducción, esto es debido a un efecto producido por las fuerzas eléctricas. ¿Correcto? En la figura tenemos un cuerpo conductor y una varilla cargado, pero bien alejado, lo suficientemente alejado. La pregunta es, ¿qué sucede si acercamos la varilla? Esta varilla lo voy a acercar, ¿ve? Ya lo acerqué. ¿Correcto? Miren, de lo que estaba alejado lo acerco, ¿ve? ¿Qué va a ocurrir? Este cuerpo estaba neutro. ¿Qué significa neutro? Que la cantidad de electrones y protones, ¿cómo son? Iguales. Mira por acá, por favor, ¿ya? La cantidad de electrones y protones son iguales. Cuando tú acercas la varilla, este positivo, como acá hay demanda de positivos, este positivo lo que va a hacer es inmediatamente atraer, pues, lo va a jalar a los electrones. Estos electrones son jalados y como son jalados se empiezan a movilizar, ¿ve? Con la intención de llegar al positivo. Su intención de los electrones es llegar al positivo, ¿no? Y como él viajan, inmediatamente esta zona que usted observa por acá, inmediatamente se va a convertir en zona negativa, ¿no? ¿Ve? Mientras que como por acá están saliendo los electrones, salen, esta zona de acá se va a convertir en una zona positiva, ¿no? ¿No ve que los electrones están saliendo de acá? Van y van. Cuando ya tenemos una zona positiva y zona negativa, lo que vamos a decir es que el cuerpo se ha polarizado. ¿Correcto? ¿Cómo está el cuerpo? Está polarizado. Es decir, tengo polo positivo y polo negativo, ¿no? La cantidad de electrones acá y la cantidad de protones acá son iguales. Por eso que la suma total vale ¿cuánto? Vale 0, ¿no? ¿Qué ocurre si esta varilla nuevamente me lo llevo? Alejo la varilla, lo retiro la varilla. Solamente tendría positivo y negativo. Como acá tengo negativo, estos negativos nuevamente vuelven a ser atraídos. Vuelven, porque son atraídos por el positivo y nuevamente se vuelve a neutralizar. ¿Ve? Ya no tengo ni positivo ni negativo. ¿Por qué? Porque nuevamente retorna. Pero si acerco a la varilla nuevamente se vuelve a polarizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos polarizando el cuerpo. ¿Correcto? Entonces podemos sintetizar, ¿no? Se produce entonces una interacción eléctrica. ¿Por qué decimos interacción eléctrica? Porque hay una atracción, ¿no? A esa atracción le llamamos interacción. De modo que empieza a atraer a ¿quiénes? A los electrones, generando así una inducción de carga de signo contrario en la parte próxima del cuerpo neutro a la varilla. Es decir, los electrones van para allá y se genera una inducción. De modo que signo contrario a la varilla, ¿no es cierto? Se logra inducir justamente en las proximidades a la varilla. Y en esta zona se induce pues de signo ¿qué cosa? Positivo.
La pregunta es, ¿qué sucede si en B conectamos a tierra? Mira por acá. En el punto B, lo que voy a hacer ahora es conectar a tierra. Miren, jóvenes. ¿Qué ocurre si en B conectamos a tierra? Ahí está. Ya lo conecté a tierra. Profesor, ya sé lo que va a ocurrir. Como él es positivo, el positivo atrae al negativo. Entonces los electrones de la tierra empiezan a subir. Empiezan a subir. Están subiendo. ¿Ve? Suben, 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 suben. Y empieza a neutralizar por acá. Neutralizar. Llega a cada positivo, llega un electrón. Finalmente, como llega a cada positivo un electrón, esta zona de acá, que usted observa, se habrá neutralizado. ¿Qué significa neutralizar? Que la carga en esta zona la carga va a ser igual a ¿cuánto? A 0. O sea, esta zona se neutraliza en pocas palabras, ¿no? ¿Correcto? Es decir, los electrones de la Tierra suben atraídos por la zona positiva, como estamos viendo, ¿verdad? Para finalmente anular esta zona, generando así un exceso ¿de qué? De electrones. Como acá es ya una zona que se ha pues neutralizado, es decir, esta zona se ha anulado, solamente nos quedaría pues la zona negativa, ¿no? Y como en el conductor nos queda solamente zona negativa, decimos entonces que el cuerpo se ha cargado negativamente, ¿correcto? Ahora mi pregunta es, ¿qué ocurre si la varilla lo retiro? Esta parte conectada lo retiro. Entonces mira por acá. Al retirar la varilla y la conexión a tierra, el exceso de los electrones, este exceso de los electrones, se distribuye en el cuerpo. Es decir, de lo que estaba acá solamente negativo, inmediatamente se empieza a distribuir pues, en todo el cuerpo conductor, ¿ve? ¿Correcto? Entonces ya tenemos ahora un cuerpo cargado negativamente. A esto le llamamos por inducción. A ver, jóvenes, ahora veamos el siguiente caso. ¿Qué sucede ahora si acercamos una varilla cargada negativamente? Miren, inicialmente la varilla tenemos bien alejado, ¿verdad? Lo que voy a hacer es acercarlo de esta forma. Tú sabes muy bien de que el cuerpo, este cuerpo, pues presentaba carga neutra. Es decir, su carga es 0, ¿verdad? Entonces, como presenta carga neutra, significa que la cantidad de protones y electrones son iguales. Observe, por favor. Pero cuando usted acerca la varilla, lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Es que esta varilla lo que va a hacer es rechazar pues a las cargas del mismo signo, ¿no? Y al rechazar a las cargas del mismo signo, estas cargas negativas van a empezar a alejarse, siendo rechazadas por la carga negativa, ¿ve? Al ser rechazadas por la varilla, estas partículas negativas, estos electrones se alejan, se van alejando más y más, lo más pues que se puedan alejar, ¿no? Lo más que se pueden alejar es irse justamente a la otra zona de la varilla, ¿ve? O perdón, del cuerpo conductor, ¿no? Y al alejarse, toda esta zona se va a quedar con menos cantidad de electrones. ¿No ve que se están yendo? Por lo que en esta zona lo que voy a encontrar es mayor cantidad de ¿qué? De protones. En pocas palabras, lo que se ha producido acá es una polarización del cuerpo conductor, ¿verdad? Es decir, polo positivo, polo negativo. Pero ¿qué ocurre si ahora esta varilla, plan, lo alejo, me lo llevo? Al llevarme la varilla, quedaríamos entonces un cuerpo polarizado, positivo, negativo. Y como él es positivo, inmediatamente empieza a jalar a los electrones y nuevamente estos electrones marchan en rumbo al positivo y vuelve a neutralizar esta zona, quedando nuevamente el cuerpo cargado con carga 0. ¿Correcto? Si nuevamente acerco la varilla al negativo, nuevamente se vuelve a polarizar el cuerpo conductor. Es decir, los electrones del conductor cercano a la varilla son rechazadas viajando a la zona B.
Los electrones son rechazados y viajan a la zona B del cuerpo conductor, quedando polarizada. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre si esta zona B lo conectamos a tierra? Miren por acá, lo estoy conectando a tierra, ¿ve? Al conectar a tierra, miren lo que va a ocurrir. Este negativo de la varilla rechaza pues a las cargas negativas, ¿no? Y como son rechazadas, estas cargas negativas viajan a la zona B. Y como acá todavía hay un conducto por donde pueden seguir viajando, estos electrones siguen viajando, ¿ven? Escapándose pues de la zona B, porque están siendo rechazadas por él, ¿no? Y al empezar a salir, esta zona de lo que era negativo, inmediatamente empiezan a salir los electrones, ahí está, van saliendo, siguen saliendo, ¿ve? Hasta que finalmente toda esta zona queda pues descargada, ¿correcto? Se descarga esta zona. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre si en estas condiciones nosotros retiramos la varilla y retiramos justamente la conexión a tierra? Al desconectar la conexión a tierra y alejar lo suficiente la varilla, la carga, o sea, cuando yo aleje lo suficiente la varilla y desconecto, significa pues de que este cuerpo se ha cargado positivamente. Pero esta carga positiva empieza a redistribuirse en toda la superficie del conductor. Finalmente, el cuerpo conductor queda cargado positivamente. Entonces, de esta forma hemos llegado a cargar el cuerpo. Veamos algunos casos por acá. Tenemos dos esferitas descargadas, ahí están. Agarramos dos esferitas. La pregunta es, ¿qué ocurre si por acá acercamos una varilla cargada positivamente? Al acercar la varilla cargada positivamente, esta varilla empieza a jalar a los llamados electrones, ¿no es cierto? Todos los electrones son jalados, mira por acá. Esto era una zona neutra, todo es una zona neutra. Y como él es positivo, empieza a jalar a los electrones, los jala, los empieza a jalar, de modo que esta zona de acá, como está jalando los electrones, ¿ve? Se empieza a cargar negativo, y por acá lo que ocurre es lo siguiente, como de acá están saliendo los electrones, acá pierde electrones, se carga positivamente. Si nosotros, por algún motivo, retiramos la varilla, al retirar, negativo, positivo, ¿ve? Observa por favor, mira por acá queda, si retiro la varilla, queda pues positivo, negativo, ¿no? Este positivo vuelve a jalar a las cargas negativas, lo jala, y estos nuevamente van hacia la parte positiva y neutralizan la zona, ¿no? Y nuevamente las dos esferitas quedan pues como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero si nuevamente volvemos a acercar la varilla, vuelve nuevamente a jalar y vuelve a polarizar, profesor, o sea que quiere decir que esta zona se ha polarizado negativo y esta zona positivo. ¿Qué ocurre si por A o B usted, plan, saca las dos varillas, saca las dos esferitas? Mira, agarro y plum, saco las dos esferitas por acá. ¿Ve? A continuación retiramos las esferitas. Cuando usted agarre y retira las dos esferitas, esta esferita se va a cargar o va a quedar cargado negativamente, ¿ve? Mientras que esta esferita se va a quedar cargado positivamente. Eso es lo que va a ocurrir, ¿ve? O sea que ahora yo tengo dos esferitas, una de ellas cargado negativo y la otra cargado como positivamente. ¿Ven? Entonces es otra forma, ¿no es cierto?, de poder electrizar. Veamos el siguiente caso. En la figura se aprecia un cuerpo descargado con cavidad esférica hueca. Mira, acá está el cuerpo descargado. ¿Qué significa eso? Que tiene igual cantidad de protones y electrones.
¿Qué sucede si en el interior colocamos una carga positiva? Voy a colocar una bolita aquí en su interior. Mira lo que voy a hacer. Voy a colocar a continuación una bolita cargada. Ahí está. Pero esta bolita que estoy colocando es positivo. ¿Te parece? Ahí está. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El cuerpo conductor está neutro. Pero sin embargo, como él es positivo, empieza a jalar a los electrones. Y los electrones empiezan a movilizarse, ¿ve? Siendo atraídos por el positivo. Son atraídos, empiezan a avanzar, ¿ve? Atraídos. No solamente ellos, sino todos. Los de esta zona también. Están siendo atraídos por la carga positiva, ¿ve? Ahí está. Mira cómo son atraídos, ¿no? Por acá más y más electrones son atraídos, porque él es positivo, ¿no? Como este positivo empieza a jalar a los electrones, atrayéndolos, quiere decir que por esta zona se va a cargar negativamente. ¿Ve? Se carga en esta zona negativamente. Mientras que en la zona externa, como han salido los electrones, esta zona externa se va a cargar positivamente. ¿Ve? ¿Se observa esa parte? Interesante, ¿no es cierto? Pero si alguien me pregunta, ¿sabe qué, profesor? Yo quiero saber cuánto vale la carga del conductor. La carga del conductor sigue siendo cero. Porque no vayas a pensar de que porque él jala los electrones ya se cargó, ¿no? Su carga sigue siendo cero. Lo que ocurre es que ha habido una polarización. Polo positivo en la parte externa y polo negativo en la parte de la concavidad hueca, ¿no? De dentro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En la parte hueca interior se ha cargado negativo y en la parte externa se ha cargado como positivo. O sea, la parte externa se carga con más Q y la parte interna se carga con menos Q. Y la suma de ambas cargas sigue siendo cero. O sea, el cuerpo conductor sigue siendo neutro. En pocas palabras, la superficie de la cavidad, o sea, esta parte, se carga con la misma cantidad de carga, mira, la misma cantidad de carga, pero de signo que contrario a la esferita colocada en su centro. Mientras que la parte externa, como usted lo está observando, presenta la misma cantidad de carga de la esferita. Mira, misma cantidad de carga. En el cuerpo se ha producido una inducción, o sea, a esto le llamamos inducción. Sin embargo, la carga del cuerpo conductor sigue siendo neutro. O sea, si yo sumo estas dos cargas, ¿me sale cuánto? Cero. O sea, quiere decir que la carga del conductor sigue siendo neutra. O sea, no ha habido, pues, en pocas palabras, en ningún momento se ha creado carga, ¿no? La carga total sigue siendo cero. Pues. No hemos creado ni hemos formado ningún tipo de carga, ¿no? Solamente ha habido, a esto ¿cómo se le llama? Redistribución de los electrones. Importante. Los electrones en los conductores, cuando estos son cargados, ojo, cuando un conductor es cargado, ¿correcto? Se distribuyen en la superficie externa. Y en el caso de conductores regulares, la distribución de carga también es regular. Por eso no lo entiendo bien. Por ejemplo, imagínate tú que yo cargo un cuerpo. Si este cuerpo es cargado, toda la carga, ¿dónde se va a distribuir? En la superficie externa del conductor. Por más que el cuerpo sea hueco, la carga se va a distribuir en la parte externa. Profesor, ¿y qué ocurriría si yo, por ejemplo, tuviera esto acá? Mira, tengo una especie de hueco por acá, ¿no? Un conductor. Y se me ocurre, por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito más huequito, ¿ya? Ahí está, casi cerrado, ¿no es cierto? Ahí está. Mira, un conductor casi cerrado, perfectamente cerrado. Una abertura bien pequeña, abrimos la abertura,
metemos un hilo por acá, hilo no conductor, y colocamos por acá una pequeña esferita. Abrimos, lo abrimos, metemos la esferita con un hilo. Pero este hilo no es conductora, es un hilo de seda, no conductor. Por acá la esferita está cargado positivamente. ¿Te parece? Muy bien. Lo cerramos. Una vez que hemos cerrado ya tenemos, ustedes se acuerdan cuando habíamos colocado una esferita en la parte de la concavidad hueca, se generaba una redistribución de carga, se polarizaba el cuerpo, ¿no? Entonces, acá también se va a polarizar, pues. Pero ¿cómo se va a polarizar? Acá sería negativo en la parte hueca y en la parte externa se polariza como positivo. ¿Se entiende esa parte? Excelente. Si él tiene Q, acá será Q, acá será menos Q, ¿correcto? ¿Qué ocurre? ¡Plum! Si corto la cuerda. Al cortar la cuerda, la esferita cae, ¡plof! Cae, ¿no es cierto? Entonces, al caer esto, llega por acá. Como él tiene positivo, mira, observa acá, por favor. Inmediatamente esta carguita, positivo, empieza a jalar a todos estos de acá, lo jala, ¡plum! Y al jalar, todos estos van acá. Y al llegar, lo neutralizan, lo neutralizan. Quiere decir que esta carga total acá, ¿cuánto va a valer ahora? 0. La carga en la cavidad hueca, en la parte interna, vale 0. ¿No ve que todo esto han viajado acá y lo han neutralizado? ¿Y cómo me queda el cuerpo conductora? Solamente me quedaría carga en la parte externa. Por eso que decimos, ¿no? Que si yo tengo un cuerpo conductor, la carga siempre se va a redistribuir en la parte externa. ¿Se entiende esa parte? Por más que haya colocado un montón de cargas por acá, coloco, siempre la carga se distribuye en la parte externa. Es como que nosotros colocásemos carga y la carga de él viaja a la parte externa. Podríamos decir así, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como decir, ¿sabes qué, profesor? Yo tengo acá un cuerpo. Mira acá, por favor. Tengo un cuerpo conductor hueco. Y por acá se me ocurre colocarle una carga de menos 8 microcoulomb. Esa carga menos 8 inmediatamente viaja en la parte externa y ahí se coloca. ¿Y qué ocurre con esto? Se neutraliza porque está en la parte interior. O sea, la carga de él viaja a la parte externa una vez que lo toque, ¿no? Ni bien lo toca, se redistribuye en la parte externa. ¿Por qué? Porque al tocarlo ya forma parte como si fuera todo esto un solo conductor. ¿Ve? Y eso es lo que dice la teoría, ¿no? La carga se va a redistribuir en la parte externa, ¿no? Sigamos acá. Mira acá, por favor. En el caso de cuerpos regulares, por ejemplo, en el caso de una esfera, la distribución de carga es regular. ¿Qué quiere decir esto, no? Que si yo agarro una pequeña porción de área acá y agarro la misma porción de área, lo que voy a encontrar es que en ambas porciones van a presentar la misma cantidad de carga. Y lo mismo ocurre si la esfera fuera hueca. ¿Por qué? Porque la carga se distribuye en la parte externa, ¿no? Si es hueco, ¿dónde se distribuye la carga? En la parte externa. Por más que coja yo una pequeña porción de área acá y otra porción de área acá, las cantidades de carga en ambas porciones de área van a ser, ¿qué cosa? Iguales. ¿Y cómo voy a medir esa distribución de carga? Se va a medir mediante una densidad de carga superficial, que se calcula como la carga dividido con el área, pero el área de ¿quién? De la esfera. ¿Correcto? Así calculo la densidad de carga superficial. Y esta densidad de carga superficial se va a mantener como constante. ¿Por qué? Porque el cuerpo es regular, pues. ¿Qué ocurre en una placa? ¿Ve? Si yo tengo, por ejemplo, una placa, vamos a suponer que esto sea una placa, ¿no es cierto? Imagínate que fuera una placa, ¿no es cierto? Lo más delgado posible. Entonces, ¿qué ocurre? La carga se va a distribuir en esta zona y también se va a distribuir en esta zona, pero siempre y cuando sea una plaquita. O sea, estoy despreciando las dimensiones de acá, ¿ya? Una placa, ¿correcto? Entonces, yo te pregunto,
Si esto de acá vale área A, la parte de adentro, o sea, esta parte de acá, tendríamos así, ¿no es cierto? Área A y la parte de acá también área A. ¿Cuánto vale el área total de la placa? ¿Me pueden decir? Área total de la placa, digo por acá, área total de la placa va a ser igual a 2 veces A. El área de acá y el área por este lado, ¿no es cierto? Pero ¿cómo voy a calcular la densidad de carga superficial? Si esto de acá tiene una carga Q total, entonces la densidad de carga superficial se calcula como carga total sobre el área total, que viene a ser 2 veces A, donde A es el área de una de las caras de la placa, ¿correcto? Muy bien, pero ¿qué sucede ahora si el cuerpo es irregular, como este caso, un cuerpo irregular, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un cuerpo irregular, la carga también se va a distribuir, pero en forma irregular. Si yo cojo una pequeña porción de área acá, ¿ve? Hay una pequeña porción de área acá, y cojo la misma porción de área acá, es natural que acá hay mayor concentración de carga, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que en las puntas van a haber mayor concentración de carga. O sea, comparamos la cantidad de carga acá y acá en pequeñas cantidades de área, acá vamos a encontrar mayor concentración de carga. Entonces, ¿qué voy a decir aquí? Si este punto le llamo el punto A y a este punto le llamo el punto B, sí o no, la densidad de carga en B va a ser mayor que la densidad de carga en A. Esto porque acá hay mayor concentración de ¿qué? De carga. La pregunta es, ¿la densidad de carga acá, en estos puntos serán iguales? No son iguales. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un cuerpo irregular. Entonces, en las puntas podemos apreciar mayor concentración de carga. Por lo que la densidad de carga superficial en B es mayor como la densidad de carga superficial en ¿dónde? En A. ¿Correcto?